acompañando los procesos sociales vinculados además obviamente con la impartición de justicia, con las cuestiones legales desde su fundación. De hecho eso le da origen. Y entonces hemos tenido una amplia participación en lo que es la reforma judicial que se ha llevado a cabo en el país. Nosotros entendemos que esta reforma pues ha tenido tres grandes momentos. Una fue justamente el pasar por las cámaras y formar parte de nuestro marco constitucional y legal. La segunda fue la organización de la elección, donde se pudo ya conformar un nuevo rostro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos saludar la presencia del ministro Irving Espinosa, que es parte de nuestra asociación ya desde hace décadas. También está por ahí la magistrada Nayeli Ortiz, también compañera de décadas de la asociación. Y bueno, nos involucramos en este proceso de la elección de este nuevo rostro de la Corte, y como ustedes saben, del 50% de jueces de distrito y magistrados de circuito a nivel federal y en las entidades federativas. Creemos que ahora el tercer paso es la consolidación en la práctica de la reforma judicial. Y creemos que no se espera nada más de la sociedad civil organizada, en este caso de nuestra asociación, el ser observadores o opinólogos externos. Nosotros creemos que podemos participar en aportar herramientas que puedan conjuntar las experiencias de litigantes, de barras de abogados, de colegios de abogados, de instituciones públicas, que puedan darnos elementos para saber cuáles son las áreas de oportunidad para la consolidación de esta reforma judicial. Eso es lo que creemos es la tercera etapa que estamos viviendo. Como ustedes saben, tiene prácticamente 2 meses, un poquito más, que tomaron protesta jueces, magistrados a principios de febrero. Sabemos que algunas personas podrán pensar que es pronto para iniciar con observaciones o con cuestionamientos al funcionamiento, pero nosotros justamente lo que creemos es que hay que crear las herramientas, que este observatorio va a ser una herramienta para que nos permita tener elementos de evaluación y en todo caso de aportación a los tribunales de su funcionamiento. En ese sentido, reitero, creemos que la reforma judicial es una de las grandes transformaciones de la vida pública del país, y lo que corresponde a la sociedad civil organizada es contribuir al fortalecimiento de este Poder Judicial para mantener su independencia y sobre todo que pueda haber ahora una impartición de justicia con un enfoque más de justicia social, de derechos humanos, transparencia y equidad. Creemos que es una responsabilidad participar, insisto, no solo cuestionar desde afuera o hacer propuestas sin aportar. Creemos que la elección democrática de las personas juzgadoras fue una primera forma de participar, pero creemos en la democracia participativa, no solo la electiva. Ya los elegimos, ahora hay que participar con ellos, y estamos haciendo un llamado a diversas organizaciones, a instituciones, a conformar este observatorio primero con órganos de dirección que permitan tener un consejo consultivo, un consejo nacional. Es importante para nosotros que podamos también evaluar lo que está sucediendo en los tribunales locales. Tenemos la plena conciencia de que es sobre todo en los tribunales locales donde se tiene el primer nivel de contacto con la impartición de justicia, lo que nosotros llamamos justiciables, que es el ciudadano que llega a los órganos de impartición, que tiene su primer contacto en los tribunales locales. Pues queremos saber qué está pasando en ellos. Tenemos seccionales, como decía nuestra coordinadora nacional, en diferentes estados. No en todos los estados del país tenemos presencia comunal, pero sí tenemos organizaciones hermanas, paralelas, otros abogados que pudieran participar con nosotros. Queremos tener ese diagnóstico para que a partir de ese diagnóstico nosotros podamos certeramente pronunciarnos en términos de qué áreas de oportunidad hay para que se mejore el funcionamiento de los tribunales surgidos de esta nueva integración del Poder Judicial.
bueno, la idea es observar algunos puntos específicos del funcionamiento, además de áreas surgidas, novedosas en esta reforma judicial. El órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial son instancias creadas con la reforma y queremos tener elementos para saber cómo están funcionando y cómo se pueden fortalecer. Esto pasa por definir la información de la que están disponiendo, las cargas de trabajo, la disposición de recursos, o sea, recursos humanos, recursos materiales, entrega de archivos. En fin, estos serían más o menos los elementos generales sobre los que estaríamos enfocando los trabajos del observatorio. Doctor, si nos acompañas. Vamos a una reflexión de diversos ángulos que va a ser de mucho interés para ustedes, porque la reforma del Poder Judicial todavía está en debate y nosotros, como Asociación Nacional de Abogados Democráticos, queremos participar en este debate. Como ciudadanos, esto es muy importante, somos parte de la sociedad civil. Tenemos, desde luego, destacados miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos que ahora forman parte del conjunto y de las instancias del nuevo Poder Judicial. Nos acompaña el día de hoy nuestro querido ministro Irving Espinosa Betanzo, al cual saludamos y le agradecemos su presencia. También se encuentra nuestra queridísima magistrada, ¿no? Presente, ¿no? La magistrada Ortiz, ¿no? Gracias por su presencia. Y vamos a dar inicio entonces a esta reflexión, ¿no? Repito, desde muy diversos ángulos. La historia de la reforma del Poder Judicial todavía está por escribirse. Quiero hacer una referencia para entender desde una perspectiva de largo aliento lo que es esta reforma del Poder Judicial. Se encuentra en la misma escala de lo que fue la decisión de lo que fue en aquel entonces la legislatura de la primera mitad de la década de los 50, en particular la decisión que se tomó el 17 de octubre de 1953 de carácter histórico, que significó darle el voto a las mujeres. Sería, y vamos en su momento a darles un documento, no el día de hoy, pero lo anunciamos en el curso de los próximos días, en donde hacemos un paralelismo entre lo que fue la concesión del voto a las mujeres y todas las críticas que se hicieron a ese hecho, y lo que fueron las críticas ahora a la elección del Poder Judicial por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cuáles eran las críticas que se hacían a mediados del siglo XX al voto de las mujeres? Que no tenían capacidad, no estaban ilustradas, no formaban parte de lo que era la vida activa, ¿no? La mayor parte de ellas todavía recluidas, digamos, en un ámbito privado, y hay que señalar además que las condiciones de muchas de ellas dificultaban, digamos, su acceso, digamos, a la información. Vamos a plantearlo así. Había un gran analfabetismo, todavía, sobre todo en las zonas rurales. Y a partir, según esto, de que los ciudadanos no estaban, en este caso las ciudadanas, no estaban debidamente informadas, no tenían que dárseles el derecho al voto. Esa fue la posición de la derecha ya desde mediados de los años 50, en el sentido de que una ciudadanía no informada, no alfabetizada, que no participaba de la vida pública en la mayor parte de los casos, no tendría por qué concedérseles el derecho al voto. Y se les concedió. Y a partir de ese momento es que, siguiendo la trayectoria marcada décadas atrás por ilustres mujeres del país, como fue Elvia Carrillo Puerto, el día 3 de julio de 1955, las mexicanas pudieron participar en un proceso electoral por primera vez en la historia del país. Pues hay un enorme paralelismo, una analogía enorme
entre lo que fue la concesión y la conquista del derecho del voto de las mujeres con lo que fue la participación ahora de los ciudadanos para elegir al Poder Judicial. Es decir, el hecho de que mientras una parte de la sociedad que se consideraba a sí mismo ilustrada rechazaba, digamos, la participación en aquel entonces de las ciudadanas, lo mismo se repitió ahora, en donde se dijo que los ciudadanos no tenían la información, no tenían la capacidad para participar en la elección del nuevo Poder Judicial. Retomo, por lo tanto, aquí unas palabras que en una conferencia magistral reciente en la Universidad Nacional Autónoma de México, el ministro Irving Espinosa Betanzos desplegó diciendo que el contenido profundo de la reforma del Poder Judicial es la reivindicación del pueblo de México a escribir su propia historia, ni copia ni calco, un ejercicio de creación e innovación. Hay en esto, digamos, un espíritu que vincula, digamos, el esfuerzo de la reforma del Poder Judicial con parte, digamos, fundacional del pensamiento que dio lugar a la existencia de las repúblicas en América Latina. Las palabras de Simón Rodríguez, que en cierto sentido están presentes en esta propuesta que nos hace el ministro Espinosa Betanzos. Simón Rodríguez fue probablemente uno de los grandes filósofos y educadores de América en lo que fue el proceso de constitución de las repúblicas. Entre otras cosas, hay que mencionar que fue el mentor de otro gran Simón, de Simón Bolívar. Y Simón Rodríguez insistía en la importancia de educar, de enseñar, de aprender. Y podemos decir que la reforma del Poder Judicial ha sido un gran ejercicio pedagógico que se ha desarrollado de manera masiva entre la población, porque obligó a la población a acceder a conocimiento que hasta ese momento se le tenía vedado. Y fue un acto realmente, por lo tanto, de carácter innovador, pero al mismo tiempo una gran pedagogía de masas. Y, desde luego, como todo ejercicio pionero, pues empieza con tropiezos. Yo les pregunto, retomando, digamos, la analogía con el voto de las mujeres, repito, en la histórica fecha, ¿no?, de lo que fue el 13 de julio de 1955. ¿Cómo llegaron las mujeres a esa elección? Seguramente también con timidez, con seguramente algún conocimiento todavía restringido de cuáles eran sus opciones, probablemente con dificultad incluso para leer la propaganda que habían vertido, ¿no?, los distintos candidatos, pero sin embargo, con qué ilusión, con qué esperanza, con qué orgullo las mujeres participaron el 3 de julio de 1955, con qué dignidad participaron en este proceso para ser por primera vez ciudadanas. Y esa ciudadanía, ¿no?, es la que se ha vuelto a refrendar con la elección del Poder Judicial. Decía Simón Rodríguez, recuperando este gran pensador latinoamericano, decía: o inventamos o erramos, porque era necesario, y lo es ahora también, innovar para avanzar. Quiero, por lo tanto, decir que hay que dar este contexto histórico a la reforma del Poder Judicial, y esa va a ser una de las grandes tareas de este observatorio al cual estamos convocando. Necesitamos poner en perspectiva el salto gigantesco que significa esta reforma del Poder Judicial. Y hay que ponerlo también en un contexto internacional. No quiero extenderme mucho, pero hay que advertir en qué contexto se está dando esta reforma del Poder Judicial. En un contexto de crisis profunda del derecho internacional. Y en donde, por lo tanto, los procedimientos, lo que es la capacidad de la nación para
desplegar un proyecto que nos dé la mayor cohesión interna es decisivo. Voy a señalar algunos datos básicos de la crisis del derecho internacional que contrasta con él, porque es necesariamente un elemento que interviene en la reforma del Poder Judicial. Tenemos una crisis del derecho internacional que se manifiesta en los siguientes elementos. Resurgimiento de las soluciones a partir de la fuerza. Voy a ir rápido, porque como ven, vengo de la academia y la brevedad es algo que en muchas ocasiones no se nos da. Pero sí quiero apuntar algunos elementos fundamentales para que ustedes, la primera parte de mi intervención fue contextualizar históricamente la reforma del Poder Judicial, y la segunda parte va a ser contextualizar internacionalmente la reforma del Poder Judicial, y ese contexto es la crisis del derecho internacional. Repito, elementos de la crisis del derecho internacional. Resurgimiento de las soluciones a partir de la fuerza, de la acción unilateral, mano militar y por lo tanto del despliegue de conflictos armados. Se estima que en este momento, en el año 2025, hay cerca de 59 conflictos armados a nivel internacional. Y México, por el momento, estamos al margen, digamos, de una situación de este estilo, pero empiezan a aparecer elementos muy inquietantes de uso de la fuerza en la región. Todo lo que son las acciones en aguas internacionales de carácter unilateral que han implicado la muerte de ciudadanos latinoamericanos en todo lo que es parte de lo que sería el entorno internacional del país. Segundo, conflictos en que se ven involucrados actores no estatales que se mueven en las zonas grises creadas por el debilitamiento de la soberanía de los estados, grandes crisis en materia de derechos humanos y desde luego un elemento fundamental, como lo hemos visto en años anteriores, una gran crisis en el derecho ambiental. Tenemos también un debilitamiento del sistema multilateral, una falta de cumplimiento de las normas internacionales y además el gran desafío de las nuevas tecnologías a la existencia de las personas como sujetos de derecho y su ámbito en términos de su libre albedrío. Según entonces este escenario, digamos, descrito por el Global Peace Index, ¿cómo llega México a esta situación? Tiene que llegar con una tremenda capacidad de cohesión interna. Y yo creo que la reforma del Poder Judicial, su objetivo fundamental es garantizar la inclusión de todos los mexicanos y mexicanas, de todas las personas físicas y morales, como sujetos de derecho, y que pueda haber una capilaridad entre lo que son los problemas que enfrenta la sociedad civil y que el Poder Judicial sea un elemento para consolidar la soberanía, la paz y el respeto a los derechos humanos de todos los que formamos parte de este proyecto histórico que llamamos Estados Unidos mexicanos. Este entonces ejercicio al cual se va a enfrentar el nuevo Poder Judicial, que tiene como tarea central resolver conflictos, resolverlos de tal manera que las partes quedan conformes de que han sido tratadas de una manera justa, equitativa, transparente. Es algo que va a estar en el centro de las posibilidades de que el país pueda abordar esta tremenda crisis que se está gestando a nivel internacional, en donde prácticamente hay una ruptura de todo lo que es los tratados y los principios básicos que rigieron pues, la vida de lo que fue buena parte de las relaciones en el periodo inmediato anterior. México siempre a nivel del derecho internacional se mantuvo, digamos, a partir de los principios presentes en su texto constitucional: autodeterminación de los pueblos, no injerencia ni intervención, solución pacífica de las controversias,
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos. Lo que hemos visto en los últimos meses es prácticamente la negación de todo esto. Entonces, ante una crisis de tal magnitud, en donde tenemos permanentemente acciones unilaterales en todos los ámbitos, desde el comercio internacional, las migraciones, todo lo que tiene que ver con la solución incluso de controversias entre estados y empresas transnacionales. Quiero decir aquí un detalle muy importante: por lo general se habla de la crisis del derecho internacional público, pero la crisis del derecho internacional privado no está a la sala. Ahora, buena parte de lo que es aquel tipo de litigios en que intervienen sujetos de derecho que están en distintos ámbitos en términos de lo que es su origen, recurren cada vez más al arbitraje que a lo que serían las instancias de justicia internacional. Es decir, estamos ante una situación en donde los órganos de arbitraje que se definen incluso a priori sustituyen a los tribunales. Solamente por mencionar uno de los rasgos de la crisis del derecho internacional, en este caso en el ámbito privado. Pero ante esta situación, ¿por qué era necesaria la reforma del Poder Judicial? Porque requeríamos consolidar el proyecto de los Estados Unidos mexicanos, cimentarlo en la igualdad, cimentarlo en lo que es la transparencia, cimentarlo en lo que es la capacidad del pueblo de México de intervenir en su conformación, democratizarlo profundamente. ¿Por qué? Porque México requiere de su proyecto, de un proyecto nacional que pueda desarrollarse con paz, justicia y desarrollo. Por eso era necesaria la reforma del Poder Judicial, porque el país está rodeado realmente de lo que es un escenario internacional particularmente adverso. Voy a poner dos ejemplos y con eso concluyo. La negociación, inminente renegociación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá de Libre Comercio, el famoso TEMEC. A mí me gusta más, les voy a decir, lo que es la versión en inglés, y ahora les voy a decir por qué. Porque es US McCarthy, es decir, es por donde nos tienen agarrados del cuello, ¿no? Si ustedes lo pueden ver, es United States, México, Canadá Treaty, ¿no? Entonces es más bien el US McCarthy, ¿no? Entonces viene la negociación del US McCarthy. ¿Cómo vamos a llegar a esta negociación? Evidentemente, ¿no?, va a haber grandes presiones de los sujetos que están interviniendo de una manera activa en tratar de preservar sus privilegios. Voy a mencionar nada más uno. No sé si me permiten, pero es importante ilustrar. Del famoso libre comercio, que alcanza cifras ahora realmente impresionantes, de cientos de miles de millones de dólares. ¿Cuánto de este comercio es realmente comercio y cuánto es otro tipo de transacciones? Datos de la Oficina de Comercio de Estados Unidos muestran que el 80% de las transacciones son transferencias intercompañías, es decir, la Ford de México le vende a la Ford de Estados Unidos, lo que es la United Brands de México le vende a la United Brands de Estados Unidos, es decir, no hay en estricto sentido comercio, lo que hay es cadenas de suministro entre empresas multinacionales que tienen sedes en Estados Unidos y sedes en México, sedes en Canadá y sedes en México. ¿Qué implica esto? Pues simple y sencillamente una subfacturación de las exportaciones mexicanas de gran escala. Habría que preguntar, por ejemplo, cuánto pagan de impuestos sobre la renta las empresas maquiladoras. Si ustedes ven los datos regionales de lo que es el SAT, prácticamente resulta que el monto de impuestos que paga toda la industria volcada, digamos, hacia TEMEC, en términos de sus obligaciones fiscales, están muy reducidas. Entonces, entramos en un periodo en donde, por lo pronto, en la negociación de TEMEC, nosotros vamos a pedir de que se vea, digamos, que estos mecanismos en donde funcionan de una manera muy nítida. Yo sobrefacturo lo que exporto a México y subfacturo lo que exporto de México a Estados Unidos. ¿Dónde quedó la ganancia? Simplemente nosotros lo sabemos por lo que es finalmente la declaración para la participación de utilidades de buena parte de los trabajadores que están en la zona
y la Franja Norte. Prácticamente no participan. No hay participación de utilidades porque no hay utilidades. Resulta que toda la industria establecida en el país que participa de todo este comercio está prácticamente en una situación de exención fiscal. Bueno, este tipo de cosas van a pasar por la negociación y van a pasar por la Suprema Corte de Justicia. No podemos tener una situación en donde las grandes empresas que participan del Tratado de Libre Comercio no declaren la cantidad que tienen que pagar de impuestos al sistema de administración tributaria. Entonces, para eso es que necesitamos la reforma, porque necesitamos que la Constitución sea la que rija el conjunto de las relaciones que hay en el país, entre otras cosas, por ejemplo, las contribuciones de las grandes empresas transnacionales a lo que es el esfuerzo fiscal del país. Entonces, concluyo. La reforma al Poder Judicial era simple y sencillamente impostergable. México no podía estar sujeto a lo que era una situación de semejante inequidad en términos de lo que es el conjunto de las relaciones que rigen en el país. Y, repito, celebro de una manera profunda este gran paso que se ha dado a través de los mecanismos previstos por la Constitución para ser, como dice el ministro Irving Espinosa Betanzo, del pueblo de México, protagonista de su propia historia. Muchas gracias. Gracias, doctor.